Yo respeto cómo se hace la política ahora, pero claro que no la comparto. Y mira que tuve muchos años en partidos tradicionales, específicamente en el PRD. ¿Qué era el MODE? En principio yo pensé que él iba a promover mayor nivel de cambios de ministros, donde hay fiscales, lamentablemente, que coinciden más en algunos casos con las pretensiones del imputado y con las pretensiones técnicas del abogado de la defensa técnica, que con los intereses de la sociedad y de las víctimas y querellantes, que actúan contrario a sus líderes históricos, contrario a Balaguer, contrario a Peña Gómez. Una persona con una gran trayectoria entre lo social, lo político, lo legislativo, como le digo, una gran trayectoria, docente, muchísimos trabajos para tirar una familia adelante. Vamos a tener un gran conversatorio con Alfredo Arias Lara. Gracias, Enrique. La verdad que de entrada para mí es un privilegio. Me siento honrado que tú me hayas tomado en cuenta para este diálogo en esta plataforma tan respetada y tan vista y escuchada. El honor es todo nuestro. Realmente su hijo fue que se nos mezcló y se nos puso adelante. Y vino él primero, pero debió ser usted. Hablar un poco de temas actuales. Acaba de pasar el 16 de agosto. Esos nombramientos que ha venido haciendo Luis Abinader, nuestro presidente. ¿Cómo usted lo ve desde su punto de vista político? Bueno, yo como dominicano que le doy seguimiento a las cuestiones de Estado, en principio yo pensé que él iba a promover mayor nivel de cambios de ministros. Porque vemos que pasaron la mayoría de un puesto a otro. Y una gran cantidad los confirmó también, y confirmó muchos también. Y otros simplemente los movió. Pero hay algunas designaciones que han creado ronchas y una reacción adversa también, lo que es, desde mi punto de vista, la visión decente del dominicano, la visión institucional del dominicano y la visión democrática. Por ejemplo, hay un caso que para mí es el que más ha estremecido los medios, que es el caso de Kelvin Cruz en La Vega. El alcalde. Claro, alcalde electo. Reelecto por tercer periodo. O sea, Kelvin Cruz lleva 2 periodos, un alcalde con una impronta que fue catapultado en las elecciones pasadas, creo, y sin el creo, el más votado en el país, 78%, o sea que de 100 votantes en La Vega, 78 votaron por él. La gente creía en Kelvin, la gente creyó en sus proyectos. Entonces viene Luis, es verdad que tiene una facultad constitucional y lo designa ministro de Deporte y Recreación. No ha caído bien. Yo soy de los que creen que se le despojó a los municipios de La Vega de un gran anhelo. ¿Cuál anhelo? De que Kelvin Cruz siguiera este tercer periodo como alcalde municipal, porque estaban bien identificados con su gestión. ¿A quién le correspondería llenar ese puesto ahora? Mira, yo como municipalista creo que la ley actual del municipio tiene algunos baches. Por ejemplo, cuando falta el alcalde, debe tomar posesión con todas las prerrogativas de ley la vicealcaldesa. Pero resulta que en La Vega la vicealcaldesa renunció también. O sea que quedó sin cabeza ya la municipalidad. Entonces la ley prevé que el Consejo de Regidores puede provisionalmente designar al secretario del ayuntamiento o algún otro funcionario de manera interina. Porque ya 15 días después de producirse esas renuncias, entonces ya el Poder Ejecutivo tiene la facultad de designar, en este caso tendría que designarlo a los dos, al alcalde y a la vicealcaldesa. O sea, yo digo que es un bache jurídico, porque lo más probable es que el Poder Ejecutivo va a designar a un dirigente del PRM, pero eso no significa que sea de la simpatía
que haga empatía con los municipios, ¿entiendes? ¿Qué tanto corroe eso la democracia? Bueno, enormemente, porque oye, uno de los pocos derechos que es al mismo tiempo un deber, es el derecho a votar, oye, el derecho a elegir y ser elegible. Tú sabes que en estos países de democracia un poco débil, Tercermundista. sí, el presidencialismo todavía tiene mucho peso. Y los municipios son pequeñas repúblicas. Un alcalde, digamos que es el presidente de un municipio. Y entonces hace daño porque cuando los votantes confían en un funcionario, un candidato, cifran esperanza en sus propuestas o en su programa de gobierno, o si hay un antecedente en el cargo, que es lo que pasaba en La Vega, y claro que le hace enormemente a la democracia. Yo creo que al igual que Estados Unidos, que cuando ocurren hechos que impactan mucho, allá se producen en especie de enmienda, por ejemplo, o la ley X. Yo espero que aquí se dé una modificación a la ley municipal, tomando como parámetro el caso Kelvin Cruz, por ejemplo, que más adelante hay un mecanismo legal municipal que permita hacer las sustituciones con menos trauma. O sea, que no se concentre ese poder en el presidente de la República. Creo que pasó en el 20 también, pero con una diputada, creo que pasó lo mismo. Sí, mal no recuerdo que la nombraron en la superintendencia de seguro. Puso a su hijo. Entonces ella peleó para que dejaran su hijo como diputado. Sí, la superintendencia de seguro. Entonces yo creo que eso no tiene que ver nada con la democracia. ¿Entiendes? Ellos creen que por poner uno de su partido están cumpliendo con la democracia de su partido, pero la democracia nacional se va lastimada. Mira, yo creo que eso de La Vega, a mí me gustaría ver en el 2028, por ejemplo, me gustaría tener esa oportunidad de que Kelvin aspire a un cargo municipal para ver la reacción de los municipios, porque Kelvin defraudó a los votantes. Sí. Dice, no, lo elegimos de nuevo y se nos va a ir. Él debió hacer un intento. Casi nunca los presidentes en estos países de democracia débiles le contradicen sus seguidores. Pero que Kelvin pudo haber sentado un precedente. Presidente, mire, esta gente votaron por mí, el más votado en el país, mi tercer periodo. No estoy rechazando, pero déjeme estos 4 años en la sindicatura, en la alcaldía. Sin embargo, sin pensarlo mucho, olímpicamente aceptó la designación. O sea, en La Vega no votaron para que Kelvin fuera ministro nacional de deporte y de recreación, sino para que fuera el alcalde municipal. Hablando de municipalidad, ¿usted está de acuerdo con que se unan ambas elecciones, las municipales y las...? Aquí casi siempre han estado unificadas. Una vez se separaron. Pero yo estoy de acuerdo con que se unifique, porque aquí no hay mucha conciencia electoral. Ahora, si que hubiese conciencia electoral, por ejemplo, que en unas elecciones separadas, cuando usted vaya a votar por un alcalde, no tome en cuenta, por ejemplo, quién va a ser el candidato presidencial de ese partido. Ok, por aquí la gente vota comúnmente por el candidato del partido, ¿entiendes? Yo creo que eso podría ahorrar dinero y que se haga de un solo golpe, yo estoy de acuerdo. Comúnmente eso ha ocurrido casi siempre aquí. Ha habido ensayos de separación por 2 años, ¿entiendes? Pues yo estoy de acuerdo que se unifiquen es una de las reformas que yo estoy de acuerdo, pero hay otra que no estoy de acuerdo con respecto al Ministerio Público, a su designación y otras cosas más. Pero para poner a las personas en contexto, vamos a sus orígenes, de dónde viene Alfredo, cómo se capacita, cómo es una persona que podemos preguntarle de municipalidad, de leyes. Entonces, ¿de dónde viene Alfredo? Bueno, yo vengo de los suburbios del pueblo abajo. Antes le llamaban los cachones. Eso tiene su historia. Los cachones. Bueno, yo soy de por abajo, yo soy de una familia. Somos 7 hermanos de padre y madre. Mi papá fue muy prolífero en la producción y luego tuvo 9 hijos. En esos tiempos 7 es poco, eso de 13 por ahí que se usaba. 7 padre y madre más 9. Con varias cosechas, hay varios nidos. Es decir, 7 de padre y madre. Más 9. Más 9 de padre. Ah, no, ok. Fue prolífero. Bueno, entonces, 7 hermanos de padre y madre, todos profesionales, con mucho sacrificio, tuve. Nada, siempre estuve vinculado
a grupos sociales, clubes culturales, grupos estudiantiles, sociedad civil. Siempre tuve como esa vena de solidaridad con las mejores causas de mi pueblo y de mi país. Tengo entendido que usted en un momento fue un joven de izquierda. Explíquenos un poquito eso y pónganos en contexto de ese momento histórico. Bueno, tal vez muchos jóvenes ahora no entiendan por qué muchos como yo, de manera muy consciente, asumimos la militancia política en los grupos de izquierda, de la órbita del marxismo-leninismo, ¿entiendes? Bueno, yo en el 70, justo cuando llego al liceo, yo estudié en Reforma, el plan diversificado de Reforma, y fui persuadido, fui conquistado para un grupo estudiantil que se llamaba la Unión de Estudiantes Revolucionarios, que luego con el tiempo, después de varias fusiones con otros grupos, surgió la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios, UNER, que conjuntamente con el FEFLA fueron los grupos más importantes del país, que debo decir, el primer secretario general, el líder máximo y el más carismático de toda la historia de la UNER fue un ocoello, que fue Roberto Santana, fundador de la UNER y el primer secretario general, ¿entiendes? Entonces yo estuve mucho tiempo en el liceo, del 70 al 76, cuando me hice bachiller, fui dirigente estudiantil, al igual que muchos. Tuve que dormir muchas veces fuera de mi casa. Yo diría que soy uno de los sobrevivientes, pero uno tenía conciencia política de lo que uno buscaba y los riesgos a que se exponía, porque era una época de intolerancia. La gente habla mucho de los 2 años de Balaguer. Eso fue como una extensión casi del trujillismo. Entonces siempre yo, hasta de ser joven, era un delito antes. Y ser, por ejemplo, estudiante universitario, la UAC, que era lo que había para los pobres, ya eso era una imputación. En mi época, la mayoría cuando fuimos a la UAS, yo fui en el 77, cuando regresamos o cuando íbamos a algunos lugares en la capital, nosotros ocultamos el carnet de la UAS. Eso era un delito antes, yo sé. Entonces fue una época terrible, pero fue una gran escuela. Por ejemplo, yo le agradezco mucho a mi paso por la izquierda política, de que fue una escuela en cuanto a valores éticos, valores morales y sobre todo sensibilidad social, solidaridad, defensa de los derechos humanos, la defensa a los derechos de las personas, de las mujeres, de los jóvenes, y lógicamente en el aspecto macro, la defensa a que un país vive en democracia, que tú puedes poner tus ideas sin persecución, que haya libertad no solamente de expresión de la palabra, sino también la libertad del pensamiento, que no es lo mismo, ¿tú me entiendes? Hoy en día tenemos la libertad de expresión, pero también libertad de pensamiento. Hoy tú ves cómo se critica a un presidente, a un ministro, a un vicepresidente, pero eso costó mucho sudor, muchas lágrimas, también mucha sangre en este país. Pero en su caso, ¿estuvo al borde de la muerte en algún momento? Bueno, yo preso varias veces. Fui objeto de muchos allanamientos. Mi mamá sufrió mucho en vida. Los allanamientos, mucha persecución política. Yo muchas veces venía a Ocoa y tenía que quedarme en el puente antes de llegar al pueblo y por ahí tirarme río arriba, ¿entiendes? Me movía con mucha precaución a nivel social. Esa época, la mía persecución política, ya uno, lo tenían ubicado a uno, que era de izquierda, era contestatario, con convicciones muy firmes. Entonces uno tomaba sus medidas, Yo recuerdo que en esa época uno lo preparaba mucho sobre cuál debía ser el comportamiento social de un revolucionario frente a la represión política, O sea, cómo tú evadir la represión política. Yo recuerdo que uno, en un día, por ejemplo, uno no caminaba 2 veces por una misma calle. Tú le evadías, pero tú no sabías si te estaban persiguiendo. Antes uno le decía mercenario a los que te persiguen, te mataban, ahora le llaman sicarios, que antes eran sicarios del Estado. Un asunto como la CIA, el M6. Claro, entonces tú sabes, cuando uno caía preso, los familiares de uno solamente sabían cuándo caíste preso, pero rogaba mucho a Dios a que tú volvieras a retornar a tu casa. Yo tuve suerte.
Pero tengo entendido que una de las causas de la persecución era unos escritos que usted hacía, unos poemas. Bueno, yo también escribía, porque yo llegué a ser secretario también nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Fui miembro fundador de la Unión Patriótica Antiimperialista, que fue un grupo de izquierda. Y de otro ya más sólido, que era de factura marxista-leninista, que era, lo digo ahora porque creo que mi vida no correría peligro. Entonces, yo fui militante de la línea roja del 14 de junio, marxista-leninista. Entonces yo escribía así algunos poemas, y esos poemas en algunos grupos culturales que formamos la capital también se declamaban. Que por cierto, traes algunas ahí por si acaso. Ah, bueno, no, que pero... era un contenido un poquito explosivo, tú ves. Yo tuve un grupo cultural llamado Servir al Pueblo, que un hermano mío fue que lo formamos, le pusimos ese nombre, que se llama Rafael Arias, que tiene ya como 40 años como catedrático en la UAS. Dirige ahora una facultad nueva, que la ganó en primera vuelta. Y en esos grupos nosotros declamamos esos poemas, porque también eran plataformas para tú seguir luchando por la democracia y la libertad. ¿Qué usted estudiaba en su primera carrera? Mira, ya yo contagiado por las fibras sociales, tú ves. Yo en el 78, yo me inscribí en licenciatura en sociología, porque lo vinculaba mucho con la lucha social, tú ves, los trabajos en los barrios, en las comunidades. Y yo llegué hasta el 5º semestre. Primero hice mis dos semestres del colegio universitario, que antes había que hacer 2 colegios, 2 semestres. Luego me inscribí, pero sobrevino la ruptura matrimonial de mi papá y de mi mamá, que hoy lamentablemente están fallecidos. Fueron 2 grandes padres. Eso impactó fuertemente en el aspecto económico de la familia. Todos los hermanos mayores tuvimos que asumir hasta cierto punto algunos niveles de responsabilidad con los más pequeños. Y después del 5º semestre yo tuve que abandonar los estudios universitarios. Entonces luego, como una forma de enrolarme en la producción para lograr un nombramiento como maestro, en ese tiempo solamente se exigía como requisito que tú presentaras una hoja de selección como estudiante de una facultad de educación. En el caso de la UAS, la facultad de humanidades, no como ahora que tiene que pasar ya concurso. Entonces me inscribí, que también había mucha similitud, en la facultad de humanidades, específicamente en la carrera de educación, mención ciencias sociales. Y ahí logro entonces que en los primeros días del mes de mayo no hace muchos años, del 1981, obtuve mi nombramiento siendo Guzmán presidente de la República. También para que me nombraran a mí y nombraran muchos maestros de una escuela que yo estaba, tuvimos que hacer algunas protestas, porque era un liceo que no estaba oficializado. Los maestros trabajábamos gratis, Entonces hicimos una cuantas protestas. Humildemente yo las encabecé y duré como 6 días preso. De los 6 días duré 4 en huelga de hambre. Finalmente no nombraron. Pero debo decirte que a mí me perseguía la vena de maestro. Estando yo en 5º de reforma, que era equivalente al 3º de bachillerato tradicional, ahora recuerdo, con el perdón de O'Donnell y su mamá, ahora no recuerdo el nombre del papá de él, apellido Casado, Ángel Emilio Casado, sí, creo. Oye, si yo soy bachiller, yo fui de los maestros que de manera honorífica, voluntaria, trabajamos en la primera escuela nocturna, primer liceo nocturno, que operaba aquí en Ocoa de manera gratuita, ahora recuerdo. Y ahí me fui entusiasmando en seguir compartiendo con la gente. Ahí duré yo un par de meses dando clases de manera gratuita. Pero claro, después yo hice carrera pedagógica. Porque yo estuve nombrado primero en el liceo nocturno del kilómetro 13 en Santo Domingo,
del 81 al 89. También fui nombrado, conseguí una tanda diurna en el Liceo Juan Pablo Duarte, que era un liceo histórico, ¿tú me entiendes? Y después cuando vino Ocoa en el 89, entonces aquí trabajé en la mayoría de los colegios. Yo trabajé en el Colegio Gloria Casado, frente al parque, que era de esta maestra respetadísima, tuve un paradigma, que es Ramona Santana, que es la directora. Yo trabajé ahí. En el Federico Froebel, le agradezco a Miriam, mi gran maestra, amiga. Ahí yo fui profesor también. Trabajé en el liceo, en Reforma. Tuve el privilegio, el honor de sustituir a uno de los mejores maestros de sociales, de economía y sociología, que era Telito Calderón, que murió en Estados Unidos, no por nada malo. Trabajé en el plan de reforma y el primer cuatrimestre, dando sociología, economía política, filosofía e historia, que era muy fuerte. Pero entonces usted, siendo como que un joven, desde joven muy inquieto, se sale como de ser solamente maestro y comienza a buscar otras ramas, que son la política, las leyes. ¿Cómo sucede esa búsqueda de algo más? Bueno, y concluyendo en el aspecto académico, aquí yo también en el 90 fui docente en la OIM, cuando en esa época no exigían maestría para dar clases. Yo también, ahí yo di sociología e historia patria. Bueno, ya yo tengo las venas políticas de izquierda, ¿verdad? Eso fue una gran escuela, yo me formé políticamente ahí, porque debo decirte que yo respeto cómo se hace la política ahora, pero claro que no la comparto. Y mira que tuve muchos años en partidos tradicionales, específicamente en el PRD. ¿Qué era el MODE? Te voy a hablar de eso ahorita, sí. Mira, me involucro en la política convencido de lo que decía en el primer tomo de un libro que escribió José Ulises Rutinel Domínguez, investigador, político, historiador, abogado, en el primer tomo de su diccionario sobre política y derecho constitucional en República Dominicana, cuyo primer tomo vio a la luz en el año 2004. Oye, en la primera página, él escribió algo que a mí me marcó, donde, en referencia a la política, él dice, y yo lo comparo en todas sus partes, que la política es una ciencia noble que sirve para formar a los hombres en cuestiones del Estado y de la sociedad. Y le agrega, quienes la deshonran son aquellos que se disfrazan de políticos para llegar al Estado, para enriquecerse y desnaturalizar la política y sus funciones, sin importar el daño que le hagan a la sociedad que deben servirle. Bueno, yo voy a decirte que al final del 89 yo me involucro en la campaña con el PRD en Ocoa, porque un gran amigo me pidió que lo apoyara, que era el doctor Ramón María Castillo Peña, que era el candidato a síndico por el PRD, cuando el PRD era PRD, cuando habían tres grandes partidos, el PRD, el Partido Reformista y el PLD, que tenían tres grandes líderes, líderes políticos de verdad, el PRD Peña Gómez, Balaguer el Reformista y Juan Bo el PLD. Bueno, ahí me involucré en la campaña. Ramón ganó la sindicatura, me lleva con él como una especie de supervisor general del ayuntamiento o asistente de él, y ahí llego ya a la política directamente a través del PRD en Ocoa. Eso fue 90, 94, pero ya desde junio del 92 yo estaba trabajando con el padre Luis Quinn a nivel comunitario, formando asociaciones de agricultores, grupos de mujeres, consejos comunitarios. Yo estaba en la Junta de Desarrollo desde junio del 92. Entonces estaba ahí paralelamente en la Junta para el Desarrollo y en el ayuntamiento. Bueno, entonces no es sino en el 94 cuando ya intenté ser candidato a síndico, pero por 16 puntos no lo logré.
pero fui candidato a primer regidor, o cuando era provincia, gané con casi 13,000 votos. Entonces llego formalmente a la municipalidad, ya. Regidor. Entonces a partir de ahí fui 8 veces regidor de Ocoa. ¿Algún lema que tenía? ¿Eh? ¿Algún lema que usted tenía en ese momento? No, desde que yo llegué a regidor era una regiduría con participación comunitaria y social. Esa era mi formación como regidor, 90-94. Entonces fui los 4 años consecutivos presidente del ayuntamiento. También por mis méritos logré ser el segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana, que es el organismo que asesora técnicamente todavía hoy en día a la Municipalidad Dominicana. Bueno, para el 94 volví a buscar la sindicatura. No estuve conforme cómo se manejó la comisión electoral y algunos centros de votación. Impugné, no tuve ganancia de causa, estaba seguro que había ganado. Entonces me rebelé y con alrededor del 40% de los PRDistas de la provincia formo el histórico movimiento, el primer movimiento independiente, el movimiento Coño por la Democracia. ¿Entiendes? La consigna era democracia y participación. Entonces no tuve la iniciativa de reconocerlo, no tuve tiempo tampoco. Entonces me vi forzado a hacer una alianza táctica con el PLD. Yo recuerdo que en esa vez, de lo que hacían causa conmigo, estaba Ramón Castillo en el MODE. Logramos que fuera candidato a síndico en una alianza MODE-PLD. También otro de los dirigentes importantes que hizo causa común conmigo fue Enoy de Arias, fue candidato a diputado también en la alianza MODE-PLD. Y yo fui candidato a regidor, el primer candidato a regidor. Fue una alianza táctica. O sea, no hubo juramentación en el PLD, no hubo un trasiego del MODE al PLD, tampoco no me dio asuntos económicos, ni cuestiones perversas, ni indignas, sino una alianza política de rebeldía en el PLD. Y logré ser regidor otra vez presidente. Luego, 2 años después, de alguna manera Peña Gómez, antes de eso, influyó en algo. En Ocoa los PRDistas entendieron que cometieron un error conmigo. Me llamaron. ¿De Palacio? No, de Ocoa, a la dirección. Pero ya los dirigentes nacionales habían tenido contacto con ellos de que debían resarcir ese daño gratuito que le hicieron a un dirigente potencial como yo. Entonces me llaman 2 años después y hicimos la paz. Volvimos al PRD, los PLDistas se pusieron guapitos y algunos reformistas que hicimos alguna alianza coyuntural en el ayuntamiento, pero yo responsablemente tuve que decirle que yo volví a mi partido y que se conformaran con lo que lograron en 2 años. Que debo decirte que por los votos que aportó el MODE al PLD fue que el PLD pudo obtener su primer diputado. Oíste, por el grueso de votos que le suma el MODE al PLD, Ramón Mordán, mi gran amigo, colega, hermano, se catapulta como el primer diputado por el PLD. Y volví al PRD, entonces, todo bien. El PRD entonces valoró mis condiciones y los otros 2 años los regidores del PRD votaban por mí para presidente de nuevo. ¿Cómo eran esas negociaciones en ese tiempo comparadas con las negociaciones que se hacen ahora? Bueno, esas eran negociaciones con principios y todo era escrito y formado y notarizado, donde ahí no mediaba de que me busque un nombramiento. ¿Entiendes? Leonel fue presidente. Unos millones. Leonel, yo no lo visité, él fue el que me visitó a mí, porque él vino a la casa de Juan Aníbal Medina y mandó a buscarme. No, antes, olvídese, hermano, había principio, había formación política. ¿Tú ves? Todo era por escrito, cumpliendo al pie de la letra. Bueno, ahora no, porque ahora la política no es como yo la definí ahorita, parafraseando a José Ulises Rutinel Domínguez.
Y ahora, y yo lo digo con mucha pena, porque yo respeto mucho el valor de muchas personas, la forma que hacen política hoy, porque tienen mucho valor, ¿sabes? Un valor que yo le temo, Mira, yo escribí en la campaña pasada un artículo sobre transfugismo político. Por ejemplo, el transfugismo político, el camaleonismo político, el afán de lucro, la esclavitud a lo material sin importar cómo, y la debilidad de la formación política y de la práctica política de los actuales dirigentes de los partidos a nivel nacional, que actúan contrario a sus líderes históricos, contrario a Balaguer, contrario a Peña Gómez, ya han hecho de la política cualquier cosa menos una ciencia noble. Fíjate, por ejemplo, me da mucha pena que los votantes, por ejemplo, ven con normalidad, ven como algo normal que tú seas de un partido hoy y que 3 meses después aparezca en la boleta de otro partido. Ven con normalidad que tú hoy, siendo, por ejemplo, un verdugo de militantes de un partido, que los agreda, que los persiga, que los encarcele, que incluso atente contra su propia vida, ya es normal que 2 meses después lo aplaudan y lo reciban como héroe. Yo no comparto esa forma de ser política. Y por eso la política en los últimos años se ha desnaturalizado. Tú no ves que los partidos ya no tienen escuela de formación política. Es más, yo a veces bromeo con muchos dirigentes. Yo con quien más cerca estoy es con el PRM, pero no estoy organizado en el PRM. Entonces, porque el PRM es el PRD con diferencia de una letra, ¿entiendes? Donde va la división una M, con sus mismos vicios, ¿oíste? Con sus mismas falencias, etcétera. Y yo le digo a muchos amigos míos, PRMistas, le digo, ven acá, tú tienes los estatutos del PRM. Me dice, tú, Alfredo. Algunos los tienen. Le digo, ¿tú la lees? No, claro que no. Y los que están llegando ahora, algunos de los cuales ustedes le han puesto precio económico, y precio con curules, y precio con cargos municipales. No solamente no lo saben, sino que tampoco lo tienen. O sea, oye, un estatuto es la carta magna de un partido, donde está la declaración de principios, la política nacional, la política municipal, la política programática, la política internacional. Oye, los principios que debe guiar la conducta de un político, de un militar, nada de eso. Cuando usted ve estas campañas políticas que gastan 10, 20 y hasta 50 millones en campaña, ¿qué usted piensa? Bueno, lo que decía Mujica, creo que era Mujica, si tú inviertes 10 millones por un cargo, y me voy a atrever a decirlo, es porque piensa elevarlo a la 10ª potencia para tú recuperarlo. Porque yo pregunto, por ejemplo, vámonos con los legisladores, en buen derecho, en buena lectura a la Constitución, en buena lectura a las funciones de un legislador, representar, que es lo menos que hacen. Nunca escuchan a los municipios sobre proyectos de leyes, de las pocas que llevan, no nos representan. Fiscalizar. ¿Qué legislador fiscaliza la ejecución presupuestaria de un presidente, de un Estado? Ni de la misma Cámara. Tampoco. Y legislar. Hacedores de leyes, hacedores de resoluciones. Caramba, y para tú ser legislador tú tienes que invertir tanto dinero. Entonces, eso ha denaturalizado la política a tal manera que hay una pregunta que tú me hacías. Yo entiendo que también eso lacera tremendamente la democracia. ¿Por qué? No se dice claramente, pero ya lo menos que toma en cuenta gente es la meritocracia, ni la formación política, ni tus prendas morales, ni tu capacitación académica. Porque para ser legislador mínimo debe ser abogado, economista, médico, contador público autorizado, varias áreas del saber humano, porque se legisla en todas las áreas del saber humano, ¿entiendes? No tener dinero.
tener dinero. Ahora recientemente, yo tenía muchos amigos aspirando, ahora incluso a diputados, y algunos me visitaban, y yo le hacía bromas políticas. Digo, tú dichoso, que lo único que te hace que te tomaron en cuenta es que tú tienes dinero. Pero invierte mucho, que hay mucha competencia. Y se reían. Entonces, aquí lo que cuenta, lamentablemente, es tus recursos económicos, tú ves. Y ya tú ves que cualquiera puede aspirar a regidor. Claro, siempre hay sus honrosas excepciones. Cualquiera puede aspirar al alcalde, cualquiera puede aspirar a diputado y a senador. Pero hermano, ¿tú te imaginas un regidor, por ejemplo? Yo pondero mucho a la municipalidad. Yo me considero un municipalista nato, tú ves, y que hizo carrera. Un ayuntamiento es la expresión gubernamental de la patria chica de un municipio. Y un regidor es un legislador municipal. Exacto. Para votar resoluciones, ordenanzas, disposiciones. Sin embargo, él quiere pedir al regidor. Y tú lo oyes. Yo tuve gastado millones a nivel de Ocoa, 1,5 millones. Sin embargo, no te presentan un plan de gobierno, no te rinden cuenta. Mira, por ejemplo, la ley municipal actual, la 176-07, por ejemplo. Ojalá que los municipios se interesaran y leyeran la ley municipal. Te voy a decir nada más un solo aspecto. Es más, 2 aspectos. Y que eso hace ilegal a los regidores, a un juramentado. Número 1. Cada regidor electo tiene que conformar una comisión de transición según la ley municipal. Tanto el electo como el saliente. Si es el saliente, para al electo, tú entregarle todas tus propuestas, tus resoluciones, todo lo que tú hiciste. Y el que va a entrar, documentarse. No lo hacen. Ni forman la comisión de transición. Ahora el síndico la formó, los síndicos. Que por cierto, tuve un papel importante en una de las 2 comisiones de transición. Que agradezco que me tomaran en cuenta para eso. Otra cuestión de los regidores. Inmediatamente un regidor se juramenta a través de funcionarios de la Junta Municipal Electoral. 30 días después, tiene que presentar su declaración jurada de bienes. Pero el que sale, también en ese mismo periodo, tiene que entregar su declaración jurada de bienes para compararla con la que cuando entró. Oye, ni la hace lo que entran, ni tampoco lo que salen. Ni hay a quien exigirle eso tampoco. No, hay una complicidad, hay un silencio cómplice. Eso también tiene que ver mucho con la debilidad institucional. O sea, van a los cargos, siempre digo con las honrosas excepciones, porque hay algunos, a todo, menos a legislar con el peso, con el imperio de la ley, lamentablemente. Y eso a mí me mortifica mucho, porque el gobierno municipal no solo es el que está más cercano de los municipios, sino que Duarte le consagró una gran importancia, hasta el punto que tuvo un sueño, no se le ha dado todavía, y él entendía que aquí debían haber 4 poderes, y uno de esos poderes era el poder municipal, y no solamente uno de los poderes, sino el primero. Por eso hay que personas que quieren dividir las elecciones municipales para que sea darle más poder a la municipalidad, de que no tenga tanto arrastre el presidente. Sí, no es válida esa preocupación, porque la hacen sanamente. Pero mira qué es lo que pasa. Si hubiera más conciencia municipalista en el votante, yo me inscribiera permanentemente en esa decisión. Pero no, mira, aquí todavía el voto por el partido pesa mucho. Y es tan así que aquí ahora mismo hubo candidatos a regidores, señores, de lujo, que deberían haber sido electos, pero no votaron por su partido. Y puedo mencionar 2 casos. Amaury Santana y Luis Alfredo Tejeda Pipilo. ¿Cuál debería haber tenido el lujo de esos 2 regidores ahí? Pero iban por partidos pequeños. Pero acabamos de ver una de las elecciones con un voto muy, muy diversificado, que votaban por un diputado de un partido, un síndico de otro partido, un senador de otro partido, y hubo mucha diversificación, específicamente, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Bueno, no puedo negar que está creciendo el nivel de conciencia, tú ves, está creciendo. Pero a mí me gustaría que se hiciera más esfuerzo todavía, Enrique, en la conciencia del elector. Es posible que llegue un momento que sea necesario separar todo.
las presidenciales y vicepresidenciales, la de senadores, la de diputados, la de alcaldes y hasta lo de los regidores. Entonces, pero yo creo que debe haber más nivel de conciencia ciudadana en el votante. Fíjate que los partidos más grandes al final son los que sacan más votos. Al final. Pero yo creo que se está avanzando. No es que es una aspiración incorrecta. Porque mientras más se diversifican las boletas, hay más opciones para elegir. Y los que tienen mayor nivel de conciencia tienen esa oportunidad. Vamos a tocar un poquito de ley y de sus casos, que usted ha sido partícipe de muchos casos también importantes y de relevancia. Hable un poquito de su parte de abogado. Tú sabes que yo no llegué a la abogacía por vocación, fue casi por necesidad. Me gusta esa historia, me gusta. Sí, porque yo no quería, y que me perdonen mis hijos, que mis hijos pasaran, transitaran el camino de tantas penurias, que tuve que transitar para yo hacerme profesional. Tuve que dejar la primera carrera, tuve que suspender la segunda educación por un tiempo. Entonces yo entendía que con lo que ganaba un maestro en ese tiempo, 98, yo no iba a darle a mis hijos mayor apoyo económico, porque entendí que tenía que tener otra entrada. Yo siempre he vivido el pluriempleo, ¿sabes? Pero yo no me he consagrado tanto en una carrera. Entonces me inscribí, estudié Derecho de manera semipresencial, específicamente en la UTE, que es la sigla de la Universidad de la Tercera Edad. Me hice abogado, trabajando todavía en la Junta para el Desarrollo, como maestro coordinado. Oye, y tuve suerte porque fluyeron las entradas, no tanto, pero lo necesario para yo apoyar a mis hijos. No me gradué bien cuando... por recomendaciones de personas que yo estaré eternamente agradecido, como de el magistrado Richard Darío Encarnación, juez de primera instancia, Neri Sotofeli también, Rafael Darío Pineda, mi gran amigo hermano, La Piñata. Llegué a ser abogado de oficio entre el 2007 hasta el 2009, más o menos. Ahí compartí mucho con Darío, cariñosamente a La Piñata, Rafael Darío Pineda, le agradezco mucho a mi hermano, deuda eterna de gratitud con él. Bueno, ahí comenzaron a fluir los recursos también, abogado de oficio. Me sirvió también como especie de un laboratorio profesional, porque bueno, me están pagando como abogado de oficio, ¿verdad? Pero también estoy poniendo en práctica los conocimientos, porque como sabemos todos los profesionales, ¿verdad? Solamente se sale aproximadamente, está demostrado científicamente, más o menos con el 25% de los conocimientos de una carrera profesional. Lo otro tú lo adquieres en el fragor de la praxis. En la candela. Del ejercicio de la candela. Muchachos, ahí y seguí teniendo más oportunidades. Luego, parece que yo ofrecí algún nivel de confianza, de respeto. Parece que respeté el decálogo del abogado, entre ellos la probidad, la responsabilidad, el sentido de justicia. Entonces también tuve el privilegio, que fui honrado durante varias veces como juez de paz interino del magistrado extinto, que Dios lo tenga en la gloria, del licenciado José Eliseo Pérez Medina, que fue juez de paz titular aquí. Y ahí, muchachos, ahí también fluían los recursos a través de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y luego entonces, concomitantemente trabajando en la Junta para el Desarrollo, en el 2005 logré que el padre entonces me nombrara como consultor jurídico de la Asociación para el Desarrollo de Ocoa, y de hecho como abogado del padre. Fui privilegiado ahí. Entonces, desde esa época hasta la fecha, soy el consultor jurídico de lo que antes era la Junta para el Desarrollo, pero que es correctamente la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, incorporada a DEO. Y al mismo tiempo, ejerciendo de manera privada, tuve también una gran oportunidad de ligarme con lo que yo creo que es un gran maestro, mi principal mentor jurídico en Ocoa,
que es el licenciado Gerson Abraham González, un abogado de cuerpo entero, de los pies hasta la cabeza, de una sólida formación jurídico-legal. Y desde 2010 comenzamos a trabajar juntos, hasta el día de hoy tenemos algunos casos común. También llevo casos con un joven abogado, que es mi hijo más joven, que me da orgullo ser su padre, que es Daniel Aires Jabá. También llevo casos con él. Bueno, yo he tenido algunos casos importantes ahí. Muchos casos de la violación de la ley 50 par de 8, como eso del pan de cada día. ¿Cuál es esa ley para las personas? Sí, la ley de... Los simples mortales. Sí, la ley que tiene que ver con consumo, tráfico y venta de sustancias prohibidas. Y la ley 50 par de 8, por cierto, me obsoleta del 88, porque ahora ya deben ya modificarla. También tuve algunos homicidios. Tuve uno de los homicidios, por ejemplo, la familia, los chiripé, como dicen, San Rafael. y no es denostando, ¿verdad? Pero una vez mataron a un hermano, le decían Gullado, y me vi involucrado en ese caso, tuve defendiendo al imputado, tuve. Por cierto, fue condenado, lo condenaron a 30 años, y yo sentí que no debía apelar la sentencia. Yo realmente no la apelé, tú ves. Siempre hay muchos casos de violencia intrafamiliar, que es comúnmente la violación de los artículos 309-1-2, con violencia de género, violencia intrafamiliar. También he llevado casos también de asesinato, de homicidio. A mí me tocó, por ejemplo, el caso de un joven que le decían Pinocho en el pueblo abajo, que fue víctima de un homicidio, que el homicidio fue un tal Anel Tejeda. Ahí yo fui abogado conjuntamente con Gerson. Pero eso fue hace poco, creo, ¿cierto? Sí, como unos 4 o 5 años. digamos exactamente, sí. Ahí logramos una condena de 20 años, luego la bajaron a 15 en apelación, y está cumpliendo. ¿Algún caso que haya temido por su vida? ¿O por su reputación? Por mi vida no, pero por mi reputación. Hubo un señor que murió, este señor que usaba mucha cadena y mucho perfume, vinculado a la familia Reed. Ahora no recuerdo el apodo de él, un gran amigo mío de mi papá. Bueno, tal vez me acuerde en el camino, que estaba vinculado a la familia Reed, a la compañía que venía mucho solar y todo eso. Cuquito, decían. Okay. Resulta que Cuquito era muy amigo de mi papá. Mi papá se llamaba Rafael Emilio Arias, le llamaba Manuel Milita, uno de los mejores maestros constructores que tuvo Codo durante toda esa historia, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, a mí me tocó defender una señora del barrio San Rafael, que es de una familia que decían una familia que un poco muy conocido en San Rafael, ahora no recuerdo, bueno, muy violento ellos. Yo me tocó defenderla como imputada a ella. Él la acusaba de sustraerle unas prendas y otras cosas más. Entonces él me dijo a mí mismo: Alfredo, tan serio tu papá y tu mamá, y tú defendiendo a una ladrona. Digo, no, lo que pasa es que la Constitución y las leyes le permiten a ella que sea yo u otro abogado tenga derecho a la defensa. Y mientras no haya una condena firme, como decimos los abogados, que haya adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, todavía pesa a favor de ella la presunción de inocencia. Pero realmente lo único que he tomado medida de precaución, porque hay familiares, por ejemplo, de imputados, cuando tú defiendes a los querellantes en caso de homicidio, se lo toman personal, te miran mal, uno toma algunas precauciones. No me han amenazado, pero uno toma sus precauciones. Igualmente, cuando tú defiendes al imputado en caso de homicidio, los papás como querellantes, autores civiles,
no entienden el rol profesional del abogado, también te miran mal. Entonces uno toma durante un tiempo unas medidas de precaución realmente. Háblame un poco de qué tan efectiva es la justicia realmente, desde su punto de vista en San José de Ocoa. Mira, en San José de Ocoa el sistema de justicia no es como yo quisiera que fuera, por ejemplo. Aquí hay, a nivel del Poder Judicial, jueces muy probos, muy capacitados. A nivel del Ministerio Público, muchos fiscales que gozan de mi respeto. Pero hay sus falencias, sus debilidades. Yo creo que, por ejemplo, el carácter independiente y el carácter estrictamente objetivo del sistema de justicia en San José de Ocoa, muy particularmente el Ministerio Público, como los fiscales como representantes del Ministerio Público, como brazos de la política criminal del Estado. A mí me gustaría que tuvieran otra imagen pública, que todos los abogados que ejercemos derecho penal, sobre todo, sintamos, por ejemplo, que estamos frente a un Ministerio Público totalmente independiente, totalmente probo, ¿entiendes? Pero aquí hay casos, por ejemplo, donde hay fiscales, lamentablemente, que coinciden más en algunos casos con las pretensiones del imputado y con las pretensiones técnicas del abogado de la defensa técnica, que con los intereses de la sociedad y de las víctimas y querellantes. Luis, de un Ministerio Público independiente, de un sello, ¿eso qué tan real es? Se dice que eso se escucha bien, pero que al final es lo mismo, porque los legisladores sí pueden volver a cambiar la Constitución. ¿Qué tan factible usted lo ve? Mira, eso es una gran aspiración. Es una gran aspiración. Yo soy de los dominicanos que aspira a un ministerio público que no depende en lo absoluto del Poder Ejecutivo, que no depende en lo absoluto del Poder Legislativo, sino de un órgano que le permita en su selección usar criterios de probidad, de valores éticos, morales, para cuando estén en sus funciones no teman perseguir, claro, de manera objetiva, no con retaliación, a cualquier ciudadano por simple o por encumbrado que sea, si tiene una conducta que infrinja con la ley. Entonces es una aspiración. Yo creo que falta mucho por un ministerio público totalmente independiente. Ahora bien, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Si algo hay que reconocerle al actual presidente de la República, Luis Abinader, es que se está despojando de un poder importante, que es de designar a un procurador o una procuradora, como hasta ahora ha ocurrido siempre, que sea un miembro de su partido político, un conmoritón político, un seguidor, ¿entiendes? Y ahí están los ejemplos. Leonel Fernández, que uno esperaba cuando llegó al presidente, yo mismo en el 96, con su formación política, uno pensaba que iba a ser un discípulo aventajado de Juan Bosch. Sin embargo, dejó mucho que desear. ¿Cuál fue su procurador principal? Radamés Jiménez, compañero de oficina, pero políticamente siempre su discípulo más aventajado. No fue independiente. En los gobiernos del PLD, Daniel Medina, Jean Alain Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, Luis se atrevió a nombrar a Miriam Germán. Miriam no es una dominicana diferente a los demás, pero tiene prendas que la adornan, que obligan a todos los dominicanos correctos a reconocer que en el sistema de justicia tiene una impronta
muy difícil de cuestionar. Estuvo en el Ministerio Público, estuvo en el Poder Judicial, ¿entiendes? Y tiene su hoja de servicio. Entonces yo creo que Luis con Miriam comenzó a dar los primeros pasos para un Ministerio Público. En el caso de Miriam Germán, ¿ella ha dejado mucho a desear o ha llenado las expectativas? Bueno, en mi caso, yo siento que inició parcialmente, porque nadie se imaginaba que tan pronto haber salido del poder el PLD en manos de Danilo Medina, tan pronto funcionario de alto quilate, económicamente intocable, funcionarios con ribetes internacionales, iban a estar siendo procesados. ¿Tú ves? Eso es una virtud. Sin embargo, uno esperaba que en el primer cuatrienio del PRM, ¿tú ves?, y antes de ese cuatrienio, hubiese habido más PRMistas siendo procesados. ¿Tú ves? Entonces, es un Ministerio Público que hasta ahora tú sabes que no ha habido sentencia, porque parece que investigaron tanto que la acusación es demasiado grande, demasiado prueba, ¿entiendes? Entonces eso obliga a que dure más de 4 años los procesos. Entonces, yo creo sí que Luis inició, pues se atrevió a poner, porque mire, es una mujer que no acepta línea, pues, no es corrupta, tiene una probidad incuestionable, mucho valor. La dejaron ahí a la mala porque sí, yo creo que fue prudente que ella recapacitara, porque ella se iba el 16 de agosto, pues con estas pretensiones que tiene Luis de modificar la Constitución, y donde hay un acápite que tiene que ver con la selección del nuevo procurador o procuradora, si ella honraba su palabra, si el 16 de agosto, iba a haber especie de un limbo, porque Luis espera que se modifique la Constitución y con la nueva forma de elegir el nuevo procurador o procuradora es que van a elegir. Entonces ella creo que le aceptó. Yo espero o supongo que sea hasta que se modifique la Constitución en ese aspecto. Vamos a buscar el poema. El poema con el que vamos a entrar en la parte final, que usted tiene que volver, porque realmente usted es un conocedor de temas políticos nacionales, pero con abundancia. Entonces, tú sabes que en esa época, te dije, uno escribía sus poemas para también llevarlo a los clubes. Los clubes antes eran especie de plataforma de lucha por la democracia y la libertad. Y yo siempre estuve en muchos clubes. Bueno, yo estuve en el Club Nuevo Sendero, que su fundador fue William Nerio Mejía Pimentel, gran literato, ¿verdad? Gran orgullo ocoeño nacional, ¿entiendes? Entonces, yo escribía, pero yo lo que voy a decirte a ti, hay muchos datos y muchos que tengo que yo me pierdo por mi corta edad, pero con el perdón de la juventud de ahora, tal vez ellos no entiendan la magnitud y el timbre de estos poemas, porque era una época de intolerancia. Mira, por ejemplo, en ese tiempo muchas mujeres cayeron, entre ellos la famosa mamá Tingó, las hermanas Mirabal. Las mujeres eran víctimas en ese tiempo de violación, de crímenes, le mataban a los maridos, los esposos también. Entonces yo escribí algo dirigido a la mujer en esa época, y también este poema, esos clubes lo declamamos. Se llama Mujer. Trataré de darle la entonación que a mí me gustaría que se escuche. Bueno, dice, se intitula Mujer. Déjame revestir tu cuerpo, mujer, tu cuerpo de viejas y penetrantes cicatrices. Déjame revestir tu cuerpo con el manto tenue de la verdad oculta. Mujer de obrero y campesino, tú, que eres víctima en subasta de un sistema en agonía, mujer de inocencia y de infortunios, déjame revestir tu cuerpo. Sí, déjame cubrir tu piel con el vestido rojo de la verdad clasista y decirte que te oprimen, que me oprimen, nos oprimen.
Déjame revestir tu cuerpo, mujer, con el manto tenue de la verdad oculta, de la verdad amarga, pero necesaria, la que solo brota de las voces de fusiles con sabor a pólvora y metrallas. Déjame decirte, mujer, luchemos, vayamos al combate y vístete por siempre con el traje inmenso de justicia y libertad. Un poema ahora fuerte, pero en esa época uno tenía el sueño, Enrique, de que no era posible cambiar de régimen con voto, sino con estas prácticas políticas más radicales, que era un sueño de la juventud. Que ahora puede ser que lo entendamos un poquito más, porque es lo que se está hablando de Venezuela. Está hablando que la forma que eso que hizo Chávez con el asunto de las elecciones, simplemente una patraña, una piñata para disfrazar la misma dictadura que iba a continuar. Te dice que con voto eso no va a terminar, que va a terminar con muerte. Mire, el caso de Venezuela es un tema de estudiar sociológica y políticamente. Yo soñaba que en los países donde llegara un presidente de la órbita de izquierda revolucionaria, como el chavismo, ¿verdad? El caso de Nicaragua con Daniel Ortega, yo aspiraba a un gobierno más democrático, más productivo, más inclusivo, y donde prácticas de represión política, de persecución y de retaliación fueran cuestiones del pasado, de un capitalismo y de gobierno de regímenes dictatoriales y militaristas. Entonces yo hay cuestiones que las cuestiono. Ahora bien, los que compitieron con Maduro en Nicaragua, oíste, Dios nos libre que con la formación y visión política e ideológica de esos aspirantes lleguen a Venezuela, porque son discípulos incondicionales de la política más intervencionista de Estados Unidos. O sea, ellos no van a ir para que reine la libertad y la democracia. Es para promover gobiernos que favorezcan a una minoría de capitalistas reaccionarios y antidemocráticos. Lo que pasa es que Maduro, la forma de gobernar, que ha cometido muchos errores, le ha abierto espacio a tal punto que miran las votaciones. Hasta ahora hay una gran incertidumbre. Ganó o perdió. Las actas que tiene la oposición son el reflejo de las actas verdaderas legítimas o es un recurso político. Y las actas de Maduro existen. Hay muchas dudas razonables para no afirmar nada de manera categórica de lo que pasó en Venezuela. Se fue WhatsApp. Es un problema grande y lo vivimos y lo sentimos porque estamos llenos de venezolanos aquí también en nuestro país, en nuestra comunicación, en la televisión, donde quiera hay un grupo de venezolanos realmente que se dejan sentir. Pero que yo quisiera, a que yo aspiro, que Venezuela llegue a un estadio de desarrollo económico, político y social tan positivo que los venezolanos fuera del país sientan atractivo de volver a su país. Y muchos es lo que quieren, tienen sus familiares allá que no Nayib lo pueden Bukele lo acusan, por ejemplo, en Salvador de dictador. Yo creo que él está echando raíces para un futuro dictador, pero hay cosas que hay que reconocer, no podemos ser mezquinos. Era uno de los países más invivibles de la humanidad y ya inversiones extranjeras están retornando a su país. Google está allá. Un mensaje final para la población. Bueno, primero agradecerte a ti esta brillante oportunidad. No sabía que me iban a tomar en cuenta. Desde el punto de vista social, político, familiar, a mí me gustaría que Ocoa siga transitando los caminos de la decencia, tú ves, que en el aspecto familiar se robustezca, tú ves, lo que es la familia. Eso dice mucho de una sociedad. Con una familia anda mal, la sociedad peor. Y también a nivel político, llamar aquí a los municipios que traten de elevar su nivel político, su formación política, para que sean mejores candidatos y también para que sus votos sean votos más cualificados y que tengan mayor nivel de conciencia política, y que Ocoa, más temprano que tarde, siga prosperando en el aspecto económico, político, social, educativo y familiar. Mi patria chica. Para nosotros un placer, y después de hoy lo tomaremos todavía más en cuenta para tocar temas de actualidad, política
y social realmente. Estaremos dispuestos, para mí sería otro orgullo. La vamos a traer con su hijo en algún momento. A ustedes, gracias por llegar hasta este momento del video. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerde suscribirse y dar like porque aquí estamos fluyendo.